¿Es posible curar la osteoporosis? Si te has hecho esta pregunta, este video es para ti. Hoy descubrirás qué es la osteoporosis y por qué es crucial detectarla a tiempo, cuáles son sus causas, síntomas, tratamientos actuales, así como lo último en investigaciones científicas, incluyendo terapias innovadoras que podrían revolucionar el tratamiento. No te vayas, que lo que aprenderás será muy significativo. La osteoporosis es una enfermedad ósea que se caracteriza por la disminución de la densidad y la calidad del hueso, lo que aumenta el riesgo de fracturas. Se le conoce también como la enfermedad silenciosa, porque evoluciona y se diagnostica cuando se produce una fractura. Las fracturas más comunes ocurren en la cadera, la columna vertebral y la muñeca. Estas fracturas pueden tener consecuencias graves, afectando la movilidad y la calidad de vida de las personas. La osteoporosis es una de las principales causas de estas fracturas. Esta condición afecta a millones de personas en todo el mundo, siendo especialmente prevalente entre las mujeres posmenopáusicas debido a los cambios hormonales que experimentan durante esta etapa de la vida. La osteoporosis tiene causas multifactoriales, resultando de la interacción de varios factores de riesgo, pero los más comunes incluyen la edad avanzada, ser mujer, especialmente posmenopáusica, y una historia familiar de osteoporosis. También contribuyen una dieta baja en calcio y vitamina D, inactividad física y el consumo excesivo de alcohol y de tabaco. Enfermedades como la artritis reumatoide y ciertos medicamentos, como los corticoides, también aumentan el riesgo. Otros factores incluyen una dieta pobre en nutrientes y poca exposición al sol, ya que este nos proporciona vitamina D de manera natural. Entender estos factores es crucial para la prevención y el manejo de la enfermedad. La osteoporosis se diagnostica mediante una prueba llamada densitometría ósea, que utiliza rayos X de muy baja intensidad para medir la densidad mineral en los huesos, especialmente en la cadera y en la columna vertebral. Esta técnica no invasiva es indispensable para evaluar la salud ósea y ofrece resultados precisos y confiables y además en muy poco tiempo. Pero, ¿qué es esto de densidad ósea? Esta es una medida que nos indica la cantidad de minerales, principalmente calcio y fósforo, que están presentes en los huesos. Una mayor densidad significa huesos más fuertes y, obviamente, menos propensos a fracturas, mientras que una menor densidad indica huesos más débiles y un mayor riesgo de osteoporosis y fracturas. Hay dos términos que son comunes y que suelen confundirse. Estos son osteopenia y osteoporosis. Ambas son condiciones que hablan de la densidad ósea, es decir, la fortaleza que tienen nuestros huesos en base a la cantidad de minerales que tienen. La principal diferencia entre osteopenia y osteoporosis radica en el grado de pérdida ósea y el riesgo de fracturas. La osteopenia representa una pérdida ósea moderada, con una densitometría ósea entre menos 1.0 y menos 2.5, mientras que la osteoporosis indica una pérdida ósea severa, con una densitometría ósea de menos 2.5 o menos de eso. El riesgo de fracturas es mayor en osteoporosis. Es aquí donde la densitometría ósea es muy importante, porque nos ayuda a identificar la pérdida ósea temprana y a diagnosticar la osteoporosis antes de que se produzcan fracturas. Este estudio es fundamental para planificar tratamiento, hacerle seguimiento a los pacientes, guiar en intervenciones preventivas como cambios en la dieta, suplementos y lo que respecta a ejercicio adecuado. Es recomendable que las mujeres mayores de 65 años y los hombres mayores de 70 se realicen esta prueba, así como las personas más jóvenes con factores de riesgo. Hay varios tratamientos disponibles para prevenir su progresión y reducir el riesgo de fracturas. Estos incluyen medicamentos, cambios en el estilo de vida y terapias nutricionales. ¿Qué pacientes deben recibir tratamiento? Los que tengan el test score o la medida de la densitometría ósea menor de 2,5. Eso porque ya establece el diagnóstico de osteoporosis. De los medicamentos más comunes que tenemos son los bifosfonatos, el denosumab y la teriparatida.
Estos medicamentos, por distintas vías, ayudan a aumentar la densidad ósea y esto a su vez reduce el riesgo de fracturas. Además de los medicamentos, es fundamental adoptar un estilo de vida saludable. Esto incluye una dieta rica en calcio y vitamina D, ejercicio regular, evitar el tabaco y el alcohol, que son los factores de riesgo más importantes, y prevenir caídas en el hogar. La ciencia está avanzando rápidamente en el campo de la osteoporosis. Investigadores de todo el mundo están buscando nuevas formas de tratar y potencialmente curar esta enfermedad. El avance de la ingeniería genética ha permitido que se use la genética como una herramienta para crear fármacos muy efectivos, como por ejemplo el romosozumab. Este es un tratamiento que se utiliza en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que tienen un alto riesgo de fracturas y básicamente es un anticuerpo monoclonal creado con el uso de ingeniería genética. Este medicamento aumenta la formación ósea y en menor medida disminuye la resorción ósea. Estas terapias buscan regenerar el tejido óseo dañado y mejorar la densidad ósea de manera más efectiva que los tratamientos actuales. Ahora, para responder a la pregunta, ¿es posible curar la osteoporosis? Pues actualmente no existe una cura definitiva para la osteoporosis, pero hay muy buenas perspectivas para el futuro del tratamiento y parece prometedor. La combinación de terapias tradicionales con nuevas investigaciones en el campo de la biotecnología y la genética, esto sí podría revolucionar la forma en que se trata esta enfermedad. La bioingeniería genética y los avances en la tecnología CRISPR, por ejemplo, están explorando la posibilidad de corregir las mutaciones genéticas que predisponen a la osteoporosis. Estas tecnologías sí tienen el potencial de ofrecer una cura más definitiva al abordar la raíz genética de la enfermedad. Para aquellas personas que ya viven con osteoporosis, es importante seguir las recomendaciones médicas y mantener un estilo de vida saludable. Recuerda, la prevención es clave. Cuanto antes comiences a cuidar tus huesos, mejor será tu salud ósea en el futuro. En resumen, aunque actualmente no existe una cura definitiva para la osteoporosis, los avances en la investigación nos acercan cada vez más a soluciones más efectivas. La combinación de tratamientos actuales con estas nuevas terapias emergentes ofrecen esperanza para millones de personas en todo el mundo. Gracias por acompañarme hoy. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlas abajo. Tampoco olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos sobre salud. Hasta la próxima.